¿Alguna vez han sentido que alguien a quien aman está solo esperando el momento en que ustedes dejen de existir? No hablo de forma figurada, ni como en esas peleas familiares en las que soltamos palabras duras en el calor del momento. Hablo de percibir, poco a poco, que la persona que criaste, ayudaste y protegiste durante años te mira no como un ser humano, sino como un obstáculo que necesita salir del camino. Es un tipo de dolor que no grita, se infiltra lentamente, como agua fría, entrando por una rendija, hasta que todo el cuerpo está tomado y ya ni siquiera recuerdas cómo era sentir calor humano. Esta constatación no llegó de repente, pero la primera vez que me di cuenta, mi pecho pareció hundirse hacia adentro, y fue como si el aire del mundo se hubiera vuelto más pesado. Antes de que todo cambiara, mi vida tenía un ritmo simple, de esos que casi nadie nota, pero que, para mí, era un hilo de seguridad. Me despertaba temprano, ponía la tetera en el fuego y me sentaba en el balcón. Con mi taza de café flojo, observando la calle todavía medio vacía, mi nieta, Julia, vivía conmigo desde que quedó embarazada de Lucas, mi bisnieto. El padre del niño había desaparecido durante el embarazo, y yo nunca dudé. Abrí las puertas de mi casa y de mi bolsillo. Julia era joven, asustada, y yo sabía lo que era sentirse sola ante un bebé. Ya había pasado por eso cuando perdí a mi marido y crié a mi hija prácticamente sin ayuda. Durante años, me aseguré de que a ellos no les faltara nada. Dividí mi pensión, pagué la escuela, el médico, la ropa, e incluso dejé que ella reformara una habitación para llamarla su espacio. Yo creía que a pesar de todas las dificultades, habíamos formado una especie de pequeño hogar sólido, donde el amor compensaba cualquier aprieto. No hubo un solo día en que mi vida se pusiera patas arriba. Fue un proceso lento, como cuando el agua comienza a filtrarse por el tejado y uno cree que es solo humedad. Pero cuando se da cuenta, ya hay una mancha enorme tomando la pared. Comenzó con un cansancio diferente, un peso en las piernas que yo atribuía a la edad. El dolor en la rodilla izquierda era como una punzada fina, que aparecía cuando subía escalones o me quedaba mucho tiempo de pie cosiendo. Me convencía de que era normal, que después de una noche de sueño pasaría, pero no pasaba. Me despertaba ya con la sensación de que el cuerpo no había descansado. Los días comenzaron a tener un sabor extraño, no solo por la falta de disposición, sino porque las tareas que siempre hice con placer, como preparar el café, barrer el patio o tender la cama, pasaron a exigirme más esfuerzo de lo que parecía razonable. Yo, que siempre cuidé mi casa como quien cuida a un hijo, me vi dejando polvo acumularse en los rincones y pilas de ropa, esperando ser dobladas. Fue en este escenario que el médico me dio un diagnóstico que parecía una sentencia en presión arterial alta descontrolada, artrosis en las dos rodillas y necesidad de cuidados constantes para evitar complicaciones. Volví a casa con una bolsa llena de medicinas y un papel con orientaciones. Cuando Julia llegó del trabajo, pensé que se preocuparía, que preguntaría detalles, que se sentaría conmigo para organizar una nueva rutina. Ella escuchó en silencio, asintió y dijo, «Solo luego vemos eso bien, abuela». No había rabia ni frialdad explícita, pero tampoco había el calor que yo esperaba. Era como si de repente mi estado de salud fuera solo otro dato a ser encajado en su agenda y no algo que realmente afectara nuestra vida. En los primeros días pensé que estaba imaginando cosas. Julia continuaba haciendo compras para la casa, llevando a Lucas a la escuela, pero había un aire de prisa en todo, como si cada gesto fuera una tarea tachada de una lista y no un cuidado genuino. No sabía explicarlo, pero comencé a sentir que, por primera vez, nuestra relación ya no era de reciprocidad. Era como si yo hubiera cambiado de papel y ahora fuera solo una responsabilidad más para ella. Las semanas fueron pasando y esta sensación de desplazamiento solo aumentó. Julia ya no cenaba conmigo todos los días. Decía que estaba cansada o que iba a comer algo rápido en su habitación. Comencé a notar que la nevera estaba cada vez más vacía de cosas que a mí me gustaban. Cuando preguntaba por frutas o el café que yo siempre tomaba, ella respondía que estaba caro o que después lo compraba. Yo, que siempre fui independiente, pasé a sentir vergüenza de pedir cualquier cosa. Las pequeñas ausencias se volvieron grandes. Antes, cuando necesitaba ir al médico, ella me acompañaba sin quejarse. Ahora, siempre había un motivo para no ir a un compromiso de trabajo,
una reunión en la escuela de Lucas, incluso dolores de cabeza de última hora. Acabé yendo sola en autobús, a pesar de la dificultad para subir y bajar del colectivo. Y lo más doloroso era que ella no parecía notar cuánto me lastimaba aquello. Un día, mientras guardaba unas toallas en el armario, escuché su voz proveniente de la habitación. Hablando por teléfono, no suelo escuchar conversaciones ajenas, pero las palabras llegaron hasta mí como si hubieran sido sopladas por el pasillo. No aguanto más esta vida. Siempre es lo mismo. Cuidando. Un día esto se acaba y voy a poder respirar. La frase se quedó atrapada en mi mente como una espina. No tenía nombre, no tenía contexto, pero tenía un peso. Y por primera vez, me pregunté si esto era yo. Pasé a observar más. Vi que, cuando pensaba que yo estaba durmiendo, Julia se quedaba horas en el celular, buscando casas en venta en la región. Escuché más de una vez que le comentaba a una amiga que un día esta casa iba a ser suya, y que su vida iba a cambiar cuando tuviera libertad para decidir qué hacer con el espacio. No había rabia en el tono, sino un pragmatismo frío, como quien habla de un plan inevitable. Este cambio de postura de ella no vino acompañado de discusiones o explosiones. Al contrario, era un silencio calculado, una distancia, que iba creciendo de manera casi imperceptible. Cuando yo enfermaba un poco más, ella me ayudaba, pero con gestos rápidos y sin mirarme a los ojos. Ya no sabía si estaba siendo injusta en mis juicios o si, de hecho, había una parte de ella que deseaba que yo simplemente ya no estuviera aquí. El momento en que todo se confirmó para mí no fue en una gran pelea ni en una frase cruel dicha en mi cara. Fue en un día común, de esos que comienzan sin prisa, pero terminan dejando una cicatriz invisible. Yo estaba en mi habitación, intentando descansar después de una mañana difícil. Los dolores en la rodilla me habían dejado casi inmóvil, y hasta llegar a la cocina parecía un maratón. Escuché a Julia hablando con alguien en la sala. Ella no sabía que yo estaba despierta. El tono de su voz no era de rabia, era incluso calmado, pero llevaba un peso que yo nunca había notado antes. No aguanto más ver mi vida parada aquí. No es justo para mí, ¿entiendes? Podría estar haciendo tantas cosas, pero estoy atrapada. Cuando ella se vaya, todo va a cambiar. La frase "cuando ella se vaya" resonó como un puñetazo. No había duda sobre quién era ella. Era yo. No lloré en el momento. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo una mezcla de shock y un vacío extraño, como si el mundo se hubiera encogido y yo estuviera atrapada en una habitación sin puertas. Era peor que cualquier dolor físico. Pasé el resto del día fingiendo que estaba demasiado cansada para conversar, y por la noche, mientras oía sus pasos en el pasillo, pensé en lo cruel que es percibir que el amor que creías incondicional tiene fecha de vencimiento en la cabeza de alguien. Después de ese día, todo cambió dentro de mí. Comencé a cuestionar cada gesto de ella. Cuando traía mi plato a la hora del almuerzo, ¿era porque quería cuidar o porque sentía que debía? Cuando compraba mis medicinas, ¿era preocupación o miedo a que yo empeorara y le diera demasiado trabajo? Intentaba convencerme de que estaba exagerando, pero entonces venían las miradas rápidas, la prisa por salir de casa, la sonrisa mecánica cuando el tema era mi tratamiento. Era como vivir bajo una luz fría, donde todo es visible, pero nada calienta. Lo peor no era imaginar que ella quería la casa, era sentir que, en el fondo, mi vida había dejado de ser importante para ella. No había odio, no había un deseo explícito de lastimarme. Había algo más helado, la indiferencia calculada, la espera silenciosa, como quien aguarda la última página de un libro para finalmente cerrarlo y dejarlo a un lado. La primera chispa no vino de un gesto de Julia, sino de algo que yo misma hice, casi sin darme cuenta. Fue en una mañana de sábado, cuando el sol golpeaba fuerte en la ventana de la cocina. Me había despertado temprano, como siempre, y me quedé algunos minutos sentada en el borde de la cama, mirando mis manos. Eran manos marcadas, con venas salientes y nudillos hinchados por la artrosis, pero eran las mismas manos que habían sostenido a mi hija cuando nació, que cosieron ropa para tanta gente, que cocinaron platos que alimentaron a generaciones. Eran manos que hicieron mucho más que solo sobrevivir. Aquel pensamiento me dio un pequeño chispazo.
Yo no era solo la abuela enferma esperando el fin. Yo todavía tenía una historia entera que nadie podía quitarme. Ni siquiera la mirada fría de Julián, por primera vez en meses, sentí ganas de hacer algo por mí. Algo pequeño, pero mío. Fui a la cocina, preparé un café a mi gusto, lo puse en la taza de porcelana que guardaba para las visitas y me senté en el balcón. Parece poco, pero en ese momento yo no estaba pidiendo nada. No estaba esperando que nadie me cuidara. Estaba recordando cómo era tener el control, aunque fuera por un instante. En los días siguientes, comencé a recuperar pequeños hábitos que se habían quedado atrás. Separé un cuaderno antiguo y volví a anotar recetas. No porque pretendiera cocinar todo, sino porque me recordaba tiempos en que mi vida tenía sabor. Saqué mis agujas de coser del armario, aunque mis manos dolieran. Hacía puntadas lentas, irregulares, pero cada puntada era una especie de resistencia silenciosa contra la sensación de ser un peso muerto dentro de mi propia casa. No voy a mentir, Ann, todavía me dolía oír ciertos comentarios de Julia o sentir su ausencia disfrazada de compromisos, pero comencé a cambiar la forma en que esos momentos me afectaban. En lugar de hundirme en el rencor, los usaba como combustible para reforzar que yo necesitaba, de alguna forma, depender menos de ella emocionalmente. Todavía necesitaba el apoyo físico, sí, pero no podía seguir depositando toda mi dignidad en las manos de alguien que no la valoraba. Fue en este periodo que me di cuenta, yo no podía cambiar lo que Julia sentía o dejaba de sentir por mí, pero podía cambiar la forma en que yo me veía. Y esa fue la primera grieta en la pared helada, en la que yo misma me recostaba todos los días. Reconstruir, para mí, no significó volver a ser como antes. No. Había forma de recuperar a la mujer que caminaba por todo el barrio para hacer las compras o que pasaba horas en la máquina de coser sin sentir dolor. Reconstrucción, en esa fase, fue aprender a crear un espacio emocional donde yo pudiera respirar, aún viviendo con alguien que poco a poco se alejaba de mí por dentro. Comencé a establecer pequeñas rutinas que no dependían de Julian. Descubrí que podía pedir la entrega de frutas y verduras por teléfono en la feria de la esquina. Y el chico que entregaba siempre preguntaba si necesitaba algo más. Hice amistad con la vecina de enfrente, doña Lourdes, y comenzamos a intercambiar pequeñas gentilezas. Yo cosía un paño de cocina para ella, y ella me mandaba un pedazo del pastel que hacía para sus nietos. Esto puede parecer insignificante para quien lo ve desde fuera, pero para mí era como abrir una rendija por donde entraba aire fresco. También pasé a cuidar más de mi espacio en la habitación. Arreglé las fotos antiguas que estaban guardadas, puse un pequeño jarrón de planta en la ventana y, cuando los dolores lo permitían, barría el suelo a mi ritmo, sin preocuparme por la mirada crítica que a veces Julia lanzaba cuando veía que la casa no estaba perfecta. Comencé a permitirme hacer las cosas a mi tiempo, sin el peso de la exigencia interna de agradar o corresponder a sus expectativas. Claro que hubo recaídas. Hubo días en que escuché de nuevo frases como ¿podrías intentar caminar más rápido? ¿O no puedes estar parando para descansar a cada paso? Y sentí el corazón encogerse. Hubo noches en que lloré bajito para no despertar a nadie. Pero poco a poco me di cuenta de que, si antes esos momentos me derribaban por días, ahora lograba levantarme más rápido. Lo más importante de esta fase no fue alejarme de Julia, sino acercarme a mí misma. Yo todavía cuidaba de ella y de Lucas de la manera que podía, pero ya no esperaba que eso fuera reconocido o correspondido. Descubrí que mi paz dependía menos de ella y más de las pequeñas elecciones que yo hacía para preservar mi dignidad. En los meses que vinieron después de estos pequeños cambios que había comenzado a hacer, noté que el tiempo pasaba diferente. Ya no como antes, cuando los días eran casi todos iguales, y yo me sentía atrapada en un reloj silencioso que solo marcaba el fin, acercándose. Ahora, había un ritmo extraño en horas que se arrastraban y otras que pasaban en un suspiro. Tal vez porque había aprendido a llenar algunos espacios con cosas que dependían solo de mí. Tal vez porque, en el fondo, comenzaba a prepararme para un tipo de despedida que no sabía cuándo vendría. La convivencia con Julia no empeoró de forma explosiva, pero tampoco mejoró. Nos quedamos en ese estado de tregua fría. Ella cumplía lo que consideraba necesario. Ann traía medicina. Preguntaba si yo necesitaba algo cuando iba al mercado. Y, de vez en cuando, se sentaba conmigo en el sofá
para ver televisión. Pero no había un intercambio verdadero, solo la formalidad de quien cumple un papel. Yo respondía con la misma economía. Era como vivir con una vecina con la que se tiene un pacto silencioso de no interferir demasiado en la vida del otro. Yo percibía cada vez más lo invisible que estaba para ella. Cuando Lucas venía a mostrarme un dibujo o a contarme algo de la escuela, yo sentía un calor diferente. Él todavía me miraba como alguien viva, presente, importante, pero Julia, incluso en esas horas, parecía observar de lejos, como si esa conexión entre él, niño y yo fuera algo que ella toleraba, pero no compartía. Era un distanciamiento que no se explicaba con palabras, pero que yo sentía en el aire. Comencé a notar otras señales, ciertas conversaciones por teléfono, a escondidas, que se detenían cuando yo aparecía en la sala. Mensajes que ella borraba rápidamente. Un día, vi en la pantalla de su computadora un anuncio de corredor especializado en inventarios. Ella cerró la pestaña al instante, diciendo que era solo una búsqueda para una amiga. No insistí, no lo necesitaba. Yo ya sabía lo que aquello significaba, aunque ella nunca lo dijera en voz alta. En esos momentos me preguntaba si, en su lugar, yo pensaría lo mismo, si me miraría a mí misma y vería solo el peso, el gasto, la casa, que podría ser otra cosa. Esta pregunta me corroía porque, de alguna forma, yo temía la respuesta. Y eso me hacía recordar que tal vez yo también había tenido, un día, pensamientos egoístas sobre mi propia madre, aunque rápidamente lo sabía. Alejado, la diferencia es que, en mi caso, nunca se transformaron en un estado permanente. Mis dolores físicos empeoraron con el frío que fue llegando. La rodilla me latía por la noche, despertándome. La presión subía sin aviso y a veces me mareaba solo con levantarme de la cama. Pasé a usar un bastón prestado de doña Lourdes. Julia me miró con extrañeza cuando me vio con él, como si fuera una señal más de que yo estaba entrando en una fase que ella no quería presenciar. No comentó nada, pero su silencio hablaba. Lucas, por otro lado, parecía cada vez más apegado a mí. Me pedía historias antes de dormir, traía flores del patio de la escuela y me llamaba para ver dibujos animados con él. Era un afecto puro, sin cálculo. Pero hasta eso comenzó a darme miedo, porque yo sabía que, tarde o temprano, él también crecería y tal vez aprendería, por el ejemplo de su madre, a verme como una carga. Yo intentaba alejar ese pensamiento, pero se infiltraba como aquella agua fría que un día me describí a mí misma. Las fiestas de fin de año fueron diferentes. Antes, incluso con poco dinero, yo adornaba la casa, compraba un panetón pequeño, ponía un mantel bonito en la mesa. Este año no hice nada. Julia trajo una cena lista del mercado, la puso en la mesa sin ceremonia, y nos quedamos los tres comiendo mientras la televisión pasaba un especial cualquiera. No hubo brindis, ni música, ni recuerdos compartidos. Era como una noche cualquiera, solo que con comida más cara. Eché de menos todo lo que un día formó parte de esa época, pero no hablé. Era más fácil dejarlo pasar. A principios de año tuve una crisis fuerte de dolor en la rodilla y necesité ir a la sala de emergencias. Julia me llevó, pero el camino hasta el hospital fue casi todo en silencio. Cuando el médico sugirió que yo considerara una cirugía para aliviar los dolores, ella respondió antes que yo: «Doctor, pero es que la cirugía en una persona de su edad es arriesgada, ¿verdad? Mejor pensarlo bien». La forma en que dijo persona de su edad me afectó más que cualquier diagnóstico. Era como si yo ya fuera un caso perdido, una vida en tiempo de descuento. En los días siguientes pensé mucho en eso, no tanto por la cirugía en sí, sino porque me di cuenta de que Julia no quería invertir en algo que me diera más tiempo o más comodidad. No era un desinterés abierto, sino una especie de cálculo silencioso. Y yo estaba dentro de esa cuenta. Comencé a guardar algunas cosas: fotos, cartas antiguas, un anillo. ¿Qué? Fue de mi madre. No para dejárselas a Julia, sino para garantizar que, si un día yo fuera a parar en un hospital y no regresara, al menos quedarían guardadas en un rincón seguro. No sé exactamente para quién, quizás para Lucas, si un día quisiera saber quién fui. Las visitas de doña Lourdes pasaron a ser más frecuentes. Ella percibía cuando yo estaba más alicaída y aparecía con un trozo de pastel o una jarra de jugo. Conversábamos sobre cosas simples en plantas, recetas, noticias del barrio.
Era un tipo de presencia que me recordaba que todavía había personas capaces de mirarme sin ver solo mi edad o mis limitaciones. A veces, eso me hacía bien. Otras, me dejaba más consciente de la ausencia de ese cuidado dentro de mi propia casa. El invierno fue largo y húmedo. Pasé algunos días en cama, con fiebre baja y el cuerpo pesado. Julia dejaba comida en la habitación, pero raramente se quedaba a conversar. Lucas venía, preguntaba si yo estaba mejor, y luego corría a jugar. Yo me quedaba, mirando el techo, oyendo el sonido distante de la vida sucediendo en la sala, y sentía como si ya estuviera medio fuera de ella. Una noche, me desperté con sed y fui a la cocina. Pasé por la sala y vi a Julia en el sofá, hablando por teléfono. Ella no me vio. Estaba diciendo, en un tono bajo, pero firma no sé cuánto tiempo más va a durar, pero cuando se acabe, yo lo resuelvo todo rápido. Volví a la habitación despacio, sin hacer ruido. Ya no había dudas. Lo que ella esperaba no era un cambio. En nuestra relación, Anne era mi final. A partir de ese día, algo dentro de mí se dio por completo. No era rabia ni odio. Era un vaciamiento. Como si yo hubiera dejado de luchar por ser vista, por ser querida, pasé a vivir en mi rincón, haciendo mis pequeñas rutinas, cuidando de mis dolores como podía. Cuando necesitaba ayuda, pedía con la simplicidad de quien sabe que no va a recibir más que lo básico. Y de alguna forma, eso incluso hacía las cosas menos dolorosas. Ya no había más expectativa. El tiempo siguió así, en una calma casi inmóvil, hasta que, en una tarde gris, mientras tomaba mi café en el balcón, me di cuenta de que ya no sentía el olor del café como antes. Era flojo, distante, como si hasta los sentidos se estuvieran apagando poco a poco. Me quedé mirando la calle vacía, sintiendo el viento frío golpeando en la cara, y me pregunté si, cuando llegara la hora, sentiría miedo o alivio. No encontré respuesta. Y quizás esa haya sido la conclusión silenciosa de todo en algunas. Historias no terminan con reconciliación o con grandes cambios. Apenas se apagan como la luz que va disminuyendo hasta que la oscuridad parece natural. Y, en ese apagamiento, lo que queda es el recuerdo de quienes fuimos. Un recuerdo que, en mi caso, tal vez solo yo lleve hasta el final.